Bien. Teoría del fuego, extinción de incendio. Ojo que puede haber algún micrófono abierto, chicos, de ustedes. Les recomiendo que silencien su micrófono. De última, hacerme alguna consulta cuando yo les quiera hacer una pregunta. Ahí lo abrimos. Teoría del fuego, extinción de incendio. Es más o menos un resumen del material que yo le subí, pero ahora explicado para que podamos comprenderlo de mejor forma. Y a lo último también vamos a cerrar con el práctico. Vamos a hacer una revisión del práctico. Bien, primero identificar qué es un incendio. No es lo mismo que el fuego. El fuego tiene características, por ejemplo, dentro de una de las características principales y que se diferencia con el tema de un incendio, es que el fuego yo lo puedo controlar. Un incendio no, se me fue de control, ¿sí? Ya no tengo posesión del mismo. De posibilidad relativa. Las definiciones pueden variar una a otra, ¿sí? Pero siempre vamos a hablar de lo mismo, ¿sí? Posibilidad relativa de que el fuego se pueda iniciar y expandir, generar humos y gases. El problema también del riesgo de incendio está definido por eso justamente, que tiene muchos productos de la combustión, como pueden ser diferentes tipos de gases que son tóxicos, inflamables, y también obviamente a las personas por quemaduras, explosiones, como dice ahí, producir una explosión poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas que se encuentran en cercanías. O sea que el riesgo acá principalmente radica en que si yo tengo un incendio y está fuera de control, puede ponerme en riesgo, en peligro, a los trabajadores y a las instalaciones del lugar donde se desarrolla este incendio, ¿sí? Que tranquilamente puede ser mi trabajo. Una de las preguntas que me acuerdo que les hice para que ustedes puedan investigar e ir viendo era qué era el trabajo en caliente. Si bien no estaba definido dentro del práctico, tiene mucho que ver con el tema de la generación de incendios. Un trabajo en caliente es cualquier operación, como lo dice ahí, como ustedes están viendo, que se realice sobre un equipo, material o estructura en la cual el calor, la llama, las chispas, un punto caliente, etcétera, puede causar la ignición de polvos combustibles, líquidos inflamables, cereales o subproductos. Acá menciona cereales porque también pueden ser combustibles, ¿no? En la parte agro, ¿sí? Podemos encontrarnos con cereales que tienen un alto porcentaje de aceite que son combustibles. Líquidos, gases, combustibles. Pero un trabajo en caliente es toda operatoria, toda acción con máquinas, ya sean manuales o eléctricas o neumáticas, con cualquier tipo de energía impulsada, que a mí me van a generar, y lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que es una soldadora eléctrica, ¿sí? Me genera una zona caliente, me genera chispas, al igual que un soplete, que me genera chispas, que me genera brasas, al igual que una amoladora, ¿sí? Que también me va a generar chispas. Les pregunto a ustedes, por ejemplo, hacer un trabajo con un taladro, ¿entraría dentro de la definición de un trabajo en caliente? A ver cualquiera que me quiera responder. Un trabajo con un taladro, yo tomo un taladro con una mecha de acero rápido y comienzo a perforar una planchuela. La planchuela no de un espesor chico, ¿no? Un cuarto, 16. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso se considera un trabajo en caliente? Y capaz que no, las chispas están adentro del taladro. Bien, perfecto, muy bien. Ahí tenés dos cosas, y no, disculpame, pero no sé quién me habló ahí. Bueno, sigo. Eh, Tenés dos cosas. Primeramente, muy bien por el ejemplo. eh, las chispas internas que se generan dentro del taladro, está muy bien. Ahí tengo un trabajo en caliente, se generan chispas. Pero también una superficie en contacto con la otra me van a generar un punto caliente. Eso también se considera un trabajo en caliente. O sea que sí, la respuesta es sí. Si entra dentro de la definición, o sea, cualquier operación que se realice sobre un equipo, material o estructura, en la cual se genera calor, llamas o chispa.
¿Estoy generando calor cuando perforo una planchuela con un taladro de mano? Sí, estoy generando calor. Entonces se considera un trabajo en caliente. Uno trata de profundizar en estos temas porque son operatorias comunes de taller, por ejemplo, que si no se toman las medidas correspondientes para evitar la iniciación del fuego, podemos llegar a pagar bastante caro, ¿no? El error de generar una chispa, de generar una brasa y que haya combustible, por ejemplo, alrededor, o falta de orden y limpieza, acumulación de plásticos, etcétera, papeles, cartones, que pueden terminar en un incendio que no vamos a poder controlar. Sigamos adelante. En años anteriores seguramente gente han visto en química, ¿sí? Lo que es el fuego. Esto es la definición más básica del fuego. Se realiza a través de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero significa que sus tres partes, sus tres lados son iguales, donde tengo combustible, calor y oxígeno. ¿Sí? Como les decía, es una forma básica de describir los componentes del fuego. Si yo conozco los componentes, gente, voy a saber cómo atacar ese triángulo. El triángulo también me da la pauta que si se achica cualquiera de estos lados o se elimina cualquiera de estos lados, el fuego se extingue. O sea que yo el combustible, por ejemplo, lo puedo remover o cortar. En el caso de los sólidos, como puede ser la madera, por ejemplo, no sé, les pongo un ejemplo común. Tengo pilas de tarima, 3 pilas de tarimas de madera. Se está prendiendo fuego una, retiro las otras 2 que están al costado y yo ahí le removí, le saqué el material para que queme. ¿Sí? Cortando, por ejemplo, puede ser en los combustibles ya que se encuentran en la fase gaseosa o líquida. ¿Sí? Ahí tengo, por ejemplo, una llave de corte donde yo puedo cortar el flujo de líquido de gas combustible para que el fuego se termine. En el caso del calor voy a enfriar. El elemento que se utiliza para enfriar es el agua. El agua es el agente extintor por excelencia. Tiene un montón de cosas positivas el agua al momento de utilizarlo para extinguir fuegos. Me tengo que fijar en algunos. Vayan pensando en qué situaciones el agua no me conviene usarla. Por lo menos hay 3. ¿Sí? ¿En qué situaciones no me conviene usar agua para apagar un incendio? Vayan pensando lo que yo voy a decir las cosas buenas que tiene el agua. Primero tiene es fácil de transportar, es fácil de conseguir el agua, o sea que la puedo llevar por mangueras, puedo bombearla. También es un elemento que tiene la facilidad de absorber calor, eso me ayuda muchísimo. Así que al momento de tener que elegir el agua, a ver, yo cuando digo que se consigue con facilidad o que es barata, significa que puedo ir hasta un río, hasta un arroyo y conseguirla, ¿no? Esas son situaciones que me facilitan por ahí la extinción. Ahora, si ya pensaron, por ejemplo, en qué tipo de situaciones el agua me puede llegar a complicar, digo, me puede llegar a poner en riesgo la utilización de agua para apagar qué tipo de fuego o en qué situaciones va a estar difícil usar agua. ¿Alguno quiere abrir su micrófono? Me parece que había uno que era, por ejemplo, en los fuegos sólidos. ¿Fuegos sólidos de qué tipo? Eh, Creo que eran los que la pirólisis, digamos, su punto de pasan los 400, 500 grados, Bien, cuando es muy alto, porque el perfecto. agua se evapora mucho más rápido, digamos. Muy bien, Joaquín, excelente. Acá tengo, esa es una, por ejemplo, ¿a qué le voy a tirar agua? Yo químicamente también conozco que hay ciertos elementos, ¿sí? Que pueden ser sólidos, como decía Joaquín, está perfecto, que reaccionan con el agua. O sea, generan una reacción violenta o generan una reacción donde el riesgo se va a elevar y me puede traer consecuencias mucho mayores. Por ejemplo, el carburo. Las piedras de carburo, ustedes saben que si las piedras de carburo se mojan, van a generar el gas de acetileno, un gas de acetileno sumamente inflamable y explosivo. Ahí está, perfecto, muy bien. O sea que si yo uso agua con esos materiales,
no va. También existen líquidos, por ejemplo, los líquidos inflamables, como la nafta, el gasoil, pueden llegar a reaccionar y su forma física lo condiciona, son más livianos que el agua, ¿y qué pasa? Quedan por sobre el agua. O sea que si yo trato de apagar un tacho que contiene nafta o gasoil incendiándose con agua, ¿qué va a pasar? El agua va a ocupar la parte baja, no lo va a apagar, y lo que está arriba, que es el combustible, va a seguir ardiendo. Si yo sigo echando agua, echando agua, echando agua ahí, ¿qué va a pasar? Eso va a rebasar, se va a volcar, y justamente lo que se vuelque va a seguir prendido. Entonces, esa es otra contra. También, gente, me gusta recomendarlo acá. Aceite. Y lo decía Joaquín recién. El aceite, por ejemplo, el aceite que ustedes tienen en su casa, me acordé porque dijiste los 300 y pico, los 400 grados casi, el aceite que ustedes usan para cocinar en sus casas tiene una temperatura de autoignición por sobre los 300 grados. ¿Qué significa? Que si yo le dejo calentarse hasta los 300 grados, 300 y pico, dependiendo de la combinación de aceite que tenga, aceite de maíz, hoy vienen mezclas inclusive de diferentes tipos de aceite, el aceite de cocina se autoignita, o sea, se prende fuego. Yo me lo olvido arriba de una hornalla, eso va a levantar temperatura y va a prender. El máximo error que podemos cometer ahí es tratar de apagar ese tipo de fuego, ese tipo de incendio con agua. Eso no se hace. Los invito a que busquen videos, podría pasárselo, tengo un par de videos. Después de última, se los paso en el grupo, los links de los videos para que los busquen, pero donde se muestra cómo reacciona. Estos fuegos, los que se producen en aceites, combustible, yo tengo que apagarlos por sofocación, o sea que tengo que sacarle el oxígeno. Si a ustedes les llega a pasar esto en su casa, esto enséñenlo también, no se queden con esta data. ¿Por qué? Porque en mi casa cocina mi vieja, está mi hermana, está mi novia, está quien sea, y son elementos que se usan frecuentemente. ¿Okay? Ustedes mismos también pueden cocinar, pero lo que voy es que transmitan el conocimiento. Tapar, por ejemplo, con la tapa de la olla, esa es una, o con un trapo, puede ser un repasador, mojarlo bien, escurrirlo, no que chorree agua, escurrirlo, y con el trapo húmedo colocarlo por sobre el sartén o por sobre la olla. De esta forma vamos a evitar, por ejemplo, que si yo apago con agua, ahí va a haber un choque térmico entre el aceite y el agua. Ustedes saben que el agua a los 100 grados, ¿qué pasa? Se transforma en vapor. ¿A cuánto les dije que estaba el aceite? Supongamos, redondeemos, 300 grados. Imagínense el choque térmico que hay ahí, donde el agua automáticamente se expande, porque el agua en forma de vapor, un litro de agua yo genero 1700 litros de vapor. A 1700 veces se expande el agua en forma gaseosa. Así que a tener en cuenta esto. Esto era el calor, ¿no? Ahí tengo cómo sacar el calor enfriando. Recuerden esto para enfriar el agua siempre y cuando se pueda. Ya nombramos varios casos que el agua no se puede usar o no la deben usar. Y otra cosa, atenti a esto, no se utiliza el agua nunca donde yo tenga riesgo eléctrico. Ustedes saben que el agua es conductora y la corriente al atravesar mi cuerpo puede llegar a producir cualquier tipo de accidente, llamémosle una quemadura, llamémosle un entumecimiento, llamémosle un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Dependiendo de la forma que me atraviese la corriente, puede ser letal. Y bueno, por último tenemos la parte del oxígeno, ¿sí? Para poder eliminar el oxígeno de este triángulo, por ejemplo, una de las métodos es sofocar. Sofocar es sacar el oxígeno. Puedo hacerlo con un medio físico, ¿no? Recién les dije tapar con un trapo mojado, pero también esto se puede dar con el uso de espuma, con el uso de CO2, dióxido de carbono, se encargan de desplazar el oxígeno. El gas, dióxido de carbono, se encarga de desplazar el oxígeno. Las clases de fuego que yo tengo, identificar rápidamente, los fuegos clase A son los que se desarrollan en combustibles sólidos. Plástico, papel, maderas, tela, en general todo lo que nos rodea. Si yo me pongo a ver cosas que tengo a la vuelta, bueno, tengo diferentes tipos de tela, diferentes tipos de plástico, diferentes tipos de madera, el pelo es combustible, todo lo que se queme y tenga forma sólida. La clase B
Fíjense la clase B, bueno, esto era un triángulo verde con la letra A y el pictograma que tiene es un tachito de basura o una fogata incendiándose. La clase B, que es un cuadrado rojo, con un tanque de combustible también desprendiendo fuego, son líquidos y gases inflamables, solventes, pinturas, nafta, gasoil, diferentes tipos de querosén, gas envasado, gases y líquidos inflamables. La clase C son equipos eléctricos con tensión, computadoras, motores, cables, tableros, todos los elementos que estén energizados. Acá les quiero aclarar que para que sea clase C, el equipo tiene que estar con corriente, tiene que estar con tensión, tiene que estar circulando la electricidad por el equipo. Si yo lo desenchufo, si yo tengo un televisor que se está prendiendo fuego y lo desenchufo, va a dejar de ser clase C para, ¿sí? Va a dejar de ser clase C para, si yo lo desenchufo, para ser clase A. ¿Me siguen? Porque lo que se va a estar quemando, en definitiva, va a ser diferentes componentes plásticos que tiene el televisor. Otra de las clases que existen, quizás no son las más comunes, no digo que no existan o que sean difíciles de ver, porque sí existen, existen en la Argentina, inclusive pueden llegar a ser solicitados en lugares donde sea necesaria la presencia de cualquiera de estos extintores. La clase D, una estrella amarilla, fíjense que el pictograma es como un perfil que se está quemando. Acá estoy hablando de metales combustibles, aluminio, sodio, magnesio, metales finamente trefilados. ¿Qué significa finamente trefilado? Finamente hechos alambre. Ustedes saben, por ejemplo, si agarran una virulana y le acercan un encendedor, la virulana se va a prender, porque es el metal, pero muy finito, entonces es combustible. La clase K, un rombo color negro o un sartén, es el pictograma donde hay fuego. Y acá tengo grasas, diferentes tipos de grasas animales o grasas vegetales o aceites vegetales dentro de los ámbitos de diferentes cocinas, ¿sí? Acá donde tengo aceiteras, graseras, los fuegos clase K. Hay una pregunta también, la vamos a repasar ahora cuando lleguemos a la parte del práctico. Partes de un extintor, las más comunes, ¿sí? La palanca de sujeción. Denme un segundo que voy a cambiar un color porque el rojo va a combinar mucho con el extintor. Palanca de sujeción o de transporte, ¿sí? Esta es para, tranquilamente yo puedo levantar el extintor de acá y moverlo. Esta es la palanca impulsora. Yo apretando esta palanca voy a hacer que el polvo que se encuentra acá adentro, esto funciona como si fuera un sifón, hay polvo químico seco hasta este nivel aproximadamente, y después hay un gas seco, que es el nitrógeno, que va a ser el que impulse el polvo hacia arriba. Esto se llama manguera. Esta es la manguera, de principio a fin. A lo último de la manguera tengo, voy a hablar vulgarmente y después les voy a dar el término correcto, el pico. El nombre correcto es la tobera, ¿sí? La tobera es la parte de la lanza, sería acá. Y bueno, después tengo un precinto, que el precinto ese es lo que asegura acá, es lo que acá lo llama horquilla, ¿sí? Pero es una traba. Ni más ni menos que una traba de seguridad. ¿Para qué? Para que esto no se accione, esta palanca, de forma accidental. Delante del extintor, de los extintores de polvo químico seco, de diferentes extintores, tengo un manómetro. El manómetro lo vamos a ver ahora en detalle, tiene que estar en la zona verde. Me voy a adelantar un poquito, ahora vuelvo para atrás. El manómetro acá, como lo pueden ver, fíjense, estoy marcando con el ratón, tiene que estar siempre en la zona verde para saber que el extintor está cargado. ¿Ok? Vuelvo para atrás un toquecito y les muestro. ¿Dónde voy a usar el extintor yo, el matafuego? Siempre en esta situación. En la etapa inicial, en el principio de incendio. Si yo tengo un incendio que se llama de combustión libre o totalmente desarrollado, acá el extintor no se usa. ¿Ok? Si yo tengo
incendio que está en la etapa de arderse y llama, o sea que ya se quemó todo lo que hay acá adentro, pero todavía sigue habiendo temperatura, hay restos de cosas quemadas, hay gases calientes acá adentro, acá tampoco se usa el extintor. El extintor es para un principio de incendio, una etapa inicial, donde todavía una persona puede realizar un ataque al fuego y no se va a encontrar con problemas para su salud. En estas dos situaciones que siguen, tanto en la 2 como en la 3, se necesita tener un equipo especial, ya sea para el ataque al fuego mismo, como es un equipo estructural de bombero, o un equipo de respiración autónoma. Digo O, pero en realidad es I. Un equipo estructural completo y un equipo de respiración autónoma. O sea que yo tengo que estar totalmente protegido para poder encarar o para abarcar lo que sería la extinción de estos dos tipos de incendio. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta ahí? Sé que vengo rápido, pero estoy jugando con el tiempo un poco para poder ver todo con ustedes. ¿Me confirman si vienen bien, si tienen alguna duda? Perfecto. Todo perfecto hasta ahora. Gracias, Mical. Excelente. 10 puntos, Santiago. Perfecto, gracias, chicos. Uso de extintores. Voy a mostrarle en pequeños pasos, obviamente que si la situación hubiese sido diferente en cuanto al contexto de aula y de pandemia que tuvimos este año, yo tranquilamente hubiese podido mostrarles un extintor. Ahora lo vamos a hacer de forma teórica, ¿no? Que yo les muestre en partes, en fotos, cómo usarlo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer antes de usar un extintor es chequear que tenga carga. Miran el manómetro y se tiene que encontrar en la zona verde, en esta franja verde. ¿Sí? Lo voy a descolgar y lo voy a llevar hasta el lugar, o lo voy a usar, siempre y cuando el matafuego tenga carga. Si no, va a ser trasladarlo de forma innecesaria, porque no lo van a poder usar. Si no, marca acá, en la zona verde o un poquito pasado, no lo van a poder usar. Quitar el precinto y la traba de seguridad, como lo muestra la figura 2. ¿Sí? Yo corto el precinto, no se asusten, este tipo de precinto ya viene premarcado para que uno lo corte de forma fácil. Puede cortar tirando de la anilla, tirando de la traba, o girando la traba como si fuera la llave de un auto, como para darle arranque, corta súper rápido. ¿Sí? Es un plástico débil. La idea es que no se accione accidentalmente, no que sea un precinto de electricista, por ejemplo, que cuesta muchísimo cortarlo. ¿Sí? Esto es fácil de cortar. Lo que voy a hacer después, una vez retirada la traba, es presionar esta palanca, presionar la palanca de accionamiento, para poder hacer circular el polvo por la manguera y que llegue hasta la tobera. La distancia segura que yo tengo que empezar a utilizar el extintor es a los 3 metros. Después me voy a ir acercando, ¿sí? Una vez que lo accioné, me voy a ir acercando al fuego. Y la tobera, la manguera obviamente, siempre apuntarla a la base del fuego y con movimientos de zigzag. ¿Sí? Con un movimiento de abanico, tratar de abarcar siempre la base del fuego. Recuerden que esto, gente, soy reiterativo, pero es así, es para principios de incendio. Si un auto está envuelto en llama y lo quieren ir a apagar con el matafuego 1 kilo que tiene el auto, no lo van a apagar. ¿Sí? Algunas recomendaciones al momento de usarlo. Si estoy en una zona abierta, tengan en cuenta siempre que el viento esté a mi favor. Que esté a mi favor significa que el viento está a mi espalda. Si yo tengo el viento en contra, ¿qué va a pasar con todo esto que se genera acá? Inclusive hasta con el polvo que yo estoy usando, se me va a venir encima, ¿sí? Gases, vapores, temperatura. A la base del fuego, como marca acá, y en forma de zigzag. Voy y vengo extinguiendo, siempre a la base, ¿sí? Extinguiendo de esta forma. No arriba, ¿no? En el dibujo lo quiero mostrar, no quiero que se entienda que es de arriba para abajo, ¿no? Es siempre en la base, a nivel plano. Va a ser poco efectivo que yo tire a la parte de las llamas. Siempre, recuerden el consejo, siempre a la base. Siempre acá en esta base.
Si tenemos dos extintores, obviamente siempre va a ser mejor. Una vez que golpeamos el fuego, una vez que lo atacamos, tenemos que terminarlo, tenemos que apagarlo. Si somos dos, siempre es recomendable que uno vaya a la parte superior y el otro a la parte de abajo, ¿sí? El de la parte superior lo que va a hacer es aplacar la intensidad de la llama y el que está abajo va a ir apagando. No es que esté incorrecto, pero sí va a ser poco efectivo que los dos nos canalicemos o los dos apuntemos nuestro chorro de polvo al mismo lugar, ¿sí? De esta forma también estaríamos en cierta forma protegiéndonos. Bien. ¿Alguna consulta, chicos, con lo que vimos ahora? No, por ahora todo bien. Bien, perfecto. Dejen abiertos los micrófonos, que vamos a ir hablando acá, porque yo ya me meto en lo que es el trabajo práctico o el cuestionario que había mandado. Así que el que se quiera poner al día con esto, ya lo podemos ir debatiendo acá y también le va a servir para completarlo. Les pido por favor que no se demoren mucho con esto, para ir mandándomelo, así podemos avanzar con otro tema y ya no nos queda casi nada del año para cerrarlo, ¿sí? Define y mencione 4 ejemplos de trabajos en caliente. Los trabajos en caliente vimos entonces que ¿qué eran? ¿Qué eran los trabajos en caliente? Los que generaban chispas y calor en sí sería. Excelente, Joaquín, muy bien. Cualquier actividad, cualquier tipo de tarea, manual o con equipos que me generan muy bien fuentes de calor, me generan chispas, me generan brasa, excelente. Nombrar 4, bueno, lo vimos recién cuando avanzamos, pero uno de los ejemplos era la soldadura. ¿Sí? Yo con una soldadura de arco lo que estoy generando son chispas. Después dejo a su capacidad inventiva que completen los otros 3. Estas preguntas están buenas, los que ya le hicieron me colaboran. Los extintores clase K, ¿qué tipo de solución es la que contiene en su interior? El que lo hizo lo tuvo que investigar porque en el material no estaba. Sí. Yo encontré que tenían una solución acuosa a base de acetato de potasio. Excelente, muy bien, perfecto, confirmadísimo ese dato. Tiene una solución acuosa en base a acetato de potasio. ¿Cómo trabaja el acetato de potasio? ¿Recuerdan los fuegos clase K, grasa de aceite de cocina? Generan, el efecto físico se llama saponificación. Generan una especie de jabón sobre el producto que no deja que se oxigene, o sea, sobre el aceite que se está quemando, genera una capa grasosa, como si fuera un jabón, y no permite que eso se oxigene. Muy bien, excelente. ¿Pueden ser utilizados para extinguir fuegos de otra clase que no sea la K? Estos extintores. Creo que sí. ¿Votan por el sí? ¿Votan por el no? ¿Lo saben? Sí. Sí. Bien. ¿Se animarían a tirarme para qué tipo de clase lo puedo usar? Para todo menos el D. No, pará, que no es un triclase. Che, hagan una cosa. Los invito. Es fácil la respuesta, pero ¿saben dónde va a estar la respuesta? Busquen en internet un extintor clase K. Ponen imágenes y van a ver que tiene la letra K y al lado tiene otra. El extintor a mí me va a decir, yo lo que encuentro en un extintor escrito es para lo que sirve. Si el extintor dice BC, obviamente que sirve para fuegos clase B y C. Si dice ABC, sirve para A, B y C. El polvo químico seco se lo conoce también como triclase, que sirve para fuegos clase A, fuegos clase B y fuego clase C. El K sirve para otro también. Busquen alguna imagen de un extintor clase K. Por lo general estos extintores, por lo general no, 100%, son de acero inoxidable. ¿Por qué son de acero inoxidable? Porque el acetato de potasio ataca los materiales férreos. Dice, los fuegos que se... ¿Puede ser para los de clase A? Sí, señor, fuegos clase A, muy bien. O sea que me sirven para los fuegos clase K y para los fuegos clase A. Los fuegos clase A, recuerden que eran sólidos. Sólidos como el papel, el cartón. Los fuegos que se desarrollan en grasa y aceite vegetales, ¿puedo extinguirlos con agua? La respuesta se las di. La voy a... No, muy bien. No, súper negativo.
que genera un choque térmico entre algo que está hirviendo a 300 grados y quemándose, cuando yo le pongo agua que hierve a los 100. Les voy a mandar, me comprometo a mandárselo por WhatsApp en el grupo, para que tengan un link de acceso a YouTube para ver cómo reacciona esto, que es realmente bueno ver el fenómeno, lindo para comprender también la situación que se puede llegar a generar. Dice, en el apunte se desarrollaron características favorables para el uso del agua. Bien, bueno, esto lo vimos también, ¿no? Dijimos que el agua tenía tales cosas positivas, pero también las negativas, ya las mencionamos, ¿no? Así que paso directamente a la 4. Dice, mencione 3 ejemplos de agentes extintores que actúan sobre el fuego por sofocación. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien. Dióxido de carbono, CO2, perfecto. Arena puede química ser. puede ser. La arena, muy bien. La arena trabaja, es como si fuera una manta o como si fuera el repasador que yo les decía, es algo físico que lo que deja es que no se oxigene. Muy bien, la arena, perfecto. Y creo que escuché espuma por ahí. Espuma química puede ser. Muy bien, espuma química, física, cualquier tipo de espuma. La espuma no es Solo otra cosa, seco. chicos, no es otra cosa que una burbuja al lado de la otra, ¿sí? Ni más ni menos. Eso al estar sobre, por ejemplo, un líquido inflamable, no permite que los gases tomen contacto con el oxígeno del aire. Entonces ahí lo corto. Dice, un extintor que contiene CO2, ¿para qué clase de fuego se usa? ¿Para qué clase de fuego es apto? Sí. Clases de Yo fuego. encontré que era clase B y C. ¿Puede Perfecto, ser? muy bien. Sirve Joaquín, ¿no? ¿Me hablaba Joaquín vos? No lo Sí, veo yo, chicos, sí, perdón. Bien, Joaquín, excelente, porque sirve para los fuegos clase B y clase C. Estamos hablando de líquidos y gases inflamables, que es la clase B, y riesgo eléctrico, incendio con riesgo eléctrico, que es la clase C. Ustedes me van a decir, ¿por qué no sirve para los fuegos clase A? Porque el CO2 trabaja desplazando el oxígeno, o sea, corro el oxígeno, el fuego con dióxido de carbono no anda, ya vimos que el oxígeno tiene que estar presente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo esto lo hago, por un ratito las llamas se van a apagar, si lo hago sobre la madera, por ejemplo, ¿no? Para lo sólido no me sirve porque puede llegar a retomar el fuego. O sea, yo lo apago la llama, pero la brasa no la apaga el CO2. No actúa enfriando. Entonces, si eso se vuelve a oxigenar o toma nuevamente contacto con el aire, lo más seguro es que vuelva a prenderse. Por eso se dice que no es efectivo para los fuegos clase A. O sea que si yo tengo un extintor, como le pregunta ahí, de CO2, es para clases B y C. Me gusta terminar siempre con esta imagen de nuestro querido puerto. Les quiero preguntar si han tenido a lo largo de esta charla, que ya se debe estar a punto de cortar, porque estamos al límite de lo permitido. Quiero preguntarle si tienen alguna duda, si les quedó algo pendiente. Tengo unos minutitos para cerrar con ustedes. Bastante claro. Bastante claro, bien. De mi parte todo claro. Bien, de 0 a 10, Santiago, ¿cuánto entonces? Claridad. 11. Ah, bueno. Bueno. ¿Para qué voy a dejar de grabar? Chicos, la verdad que agradezco muchísimo que se hayan podido sumar. Quería cerrar esto por lo menos de esta forma, este tema que es entretenido, es lindo. No nos queda otra que hacerlo de forma virtual, pero estamos en contacto, les mando un abrazo, y los que no hayan completado todavía el práctico, háganlo, tienen mi contacto, me preguntan lo que sea, y este video lo voy a compartir para que también les quede la información si quieren volver a verlo. Dale. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Dale. Chicos, Gracias. cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Igualmente. Chau. Chau.